La Biblia nos habla acerca de estos seres espirituales invisibles que tienen una estrecha relación con nosotros como seres humanos. Estos seres invisibles sería imposible meterlos a un laboratorio o examinarnos en un tubo de ensayo. No hay un medio científico viable para poder contemplarlos, observarlos desde el aspecto o desde la disciplina científica. Por lo que lo único que nosotros sabemos de los seres espirituales que nos rodean es mediante la revelación de las Sagradas Escrituras. Una de las bocinas me está haciendo mucho gis. Entonces, si nosotros no tuviéramos la Biblia, no podríamos nosotros tener absolutamente ninguna información más que de carácter filosófico o especulativo, como en todos esos libros que venden en las librerías, y los ángeles, y que los fantasmas, y que los extraterrestres, y los marcianos, y que me puse en contacto con un ser espacial, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a la Biblia, nos encontramos que la revelación que tenemos en este libro es la revelación de una persona que vino del cielo a este mundo, que hace 2000 años abrió sus brazos en una cruz, que dio su vida por todos nosotros, y que el espíritu de ese Jesús es el espíritu de la profecía de la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 10, la Biblia nos muestra que estos seres espirituales que ayudan a Dios, que ejecutan la palabra de Dios, que llevan a cabo los planes de Dios en este mundo, estos seres espirituales ayudan también a muchos obreros cristianos y los guían, como vamos a encontrar aquí en Hechos capítulo 10, versículos del 3 al 6. Este vio claramente, está hablando de un centurión romano, una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Aquí encontramos a un centurión romano. No tiene mucha información de qué es el cristianismo. No tiene mucha información respecto a qué es la vida espiritual. Pero él vio a un ser espiritual que le llamaba por su nombre. Él, versículo 4, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En el cielo, Dios estaba observando a este hombre que en su corazón era una persona religiosa, sincera, y además era una persona desprendida con sus bienes materiales. Aquí se le llama limosna, la palabra original griego es ofrendas, o sea, era una persona que trabajaba como centurión en el gobierno de Roma y como tal obtenían muchas dádivas, muchos regalos, les hacían mucho, como decimos vulgarmente, la barba, les compraban, les daban dinero para que dejaran trabajar a ciertas personas, etcétera, etcétera, como un oficial del gobierno. Y este hombre no vivía amando el dinero ni sus posesiones. Era un hombre desprendido materialmente. Y eso subió ante el trono de Dios. El ángel le da órdenes a este centurión en el versículo 5 y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí vemos cómo un ángel interviene sobrenaturalmente, se le aparece a este centurión romano, le da instrucciones para ir exactamente a una casa localizada geográficamente donde el ángel sabía y con qué persona se iba a encontrar en esa casa. En el libro de los Hechos, capítulo 8, retrocedemos ahí algunos capítulos, en el capítulo 8, dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole:
levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí aparece un ángel para dirigir a un cristiano hacia a una persona que no era cristiana y decirle, testifícale y háblale de Jesucristo. Más tarde sabemos que se acercó a un africano que era el tesorero de una reina de Etiopía y el cual fue tal vez el primer negrito o persona de color que se convierte al evangelio en la palabra de Dios y también tal vez en la misma historia. Los ángeles también en Mateo capítulo 1 dice la Biblia que se aparecen en nuestros sueños. Veamos cómo intervienen los ángeles en los sueños de los seres humanos. Dice Mateo capítulo 1 versículo 20 al 21, y pensando él en esto, está hablando de José, el que estaba comprometido con María, la que iba a ser madre de Jesucristo. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, cuando nosotros entramos a soñar, nos quedamos desconectados del mundo consciente y el sueño es entrar a un estado inconsciente, donde en ese estado inconsciente que existe en nuestra mente puede ser intervenida y puede ser penetrada por medio de ángeles de Dios, tanto del bien como del mal, como lo vamos a ver más adelante. En este caso, José se va a la cama y comienza a soñar, y en el sueño el ángel le dice a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, en sueños, el ángel enviado por Dios le dice a José que los temores que existían de recibir a una virgen que iba de repente a aparecer embarazada, no deberían existir en su corazón. Este ángel tiene la capacidad de poder entrar en nuestro mundo inconsciente y traernos mensajes de Dios. Dice en el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí podríamos plantear algunas preguntas. Número 1, ¿por qué el ángel no se le apareció en sus 5 sentidos? Así en una visión no temas. ¿Por qué el ángel no le habló a través de una visión o de un estado de éxtasis? ¿Por qué en este caso necesariamente tuvo que ser a través de un sueño? Estas respuestas las vamos a responder más adelante. Ahora bien, en el capítulo 38 de Job, en el Antiguo Testamento, para terminar con los ángeles, con 2 o 3 puntos más, la Biblia nos asegura que fueron creados antes que nosotros. Hay una teoría que dice que Satanás pecó en el huerto del Edén y que cuando fue creado el primer día, exactamente fueron también creados los ángeles. Sin embargo, la Biblia nos da mucho apoyo y mucho respaldo teológico para contestar de que los ángeles no fueron creados en el tiempo en que fuimos creados nosotros, sino que fueron creados mucho tiempo, años luz tal vez, antes que nosotros. Dice en Job 38, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está preguntando Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es, pues no existíamos, ¿verdad? ¿Dónde estábamos cuando Dios fundaba la tierra? Pues no existíamos. Esa es la respuesta. No existíamos. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, tampoco lo sabemos. ¿Quién puede decir quién ordenó, quién dirigió la construcción de la tierra? ¿Cómo fue primera puesta? La distancia que se tomó entre el sol y la tierra, la distancia de la luna al sol, la distancia de las estrellas, la velocidad de la tierra sobre su eje. Todo este proyecto y anteproyectos de la infraestructura de la creación, ¿quién puede decir que lo conoció? Nadie, ninguno de nosotros, porque ninguno estábamos ahí.
¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién puso las medidas? Versículo 5, o sea, la tierra tiene medidas exactas, tiene un peso exacto sobre su masa, la cantidad del agua en la tierra, la cantidad del mar, la distancia que tiene la tierra entre los astros, entre el sol, todo está de acuerdo a la Biblia, medido y perfectamente bien calculado. Dios no hizo una masa así, la tierra y así. Todo está absoluta, simétricamente bien calculado, planeado y diseñado en el universo, como lo podemos ver por el orden que existe. Versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus basas? Todavía hace unos años había libros que retrataban a Charles Atlas así cargando la tierra, o dos tortugas. No sé cuántos de ustedes los han visto, esos libros todavía circulan por algunas escuelas, porque la mente científica del hombre no podía entender que una masa como la que es el planeta Tierra, que cabe 1.000.000 de veces dentro del Sol, pudiera flotar ahí en el universo sin que nadie la sostuviera, sin que no hubiera una fuerza por debajo que la sostuviera, ni por arriba que la colgara, que pudiera dar un giro y que no se detuviera en su movimiento, sino que fuera constante. Nadie podía explicarse eso, y hasta la fecha nadie tiene respuestas. Y la Biblia nos pregunta, en este libro que fue escrito hace 3.000, 4.000 años, el libro de Job, ¿sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿Quién puso su piedra angular? Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La pregunta es contestada en el versículo 7, los que fueron testigos de la creación fueron los ángeles. Y aquí se les llama los hijos de Dios, y aquí se nos muestra que estos hijos de Dios más adelante y en otras partes, ¿verdad?, eran los ángeles caídos y las estrellas del alba. La palabra estrellas, lo vamos a ver también después, significa los ángeles de Dios. Estos seres angelicales existieron cuando Dios diseñaba y planeaba la creación. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos enseña que los ángeles no deben ser adorados. Fíjense ustedes, ni los ángeles siquiera. Apocalipsis 22, versículos del 8 al 9. Dice el apóstol Juan, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. O sea, al acabar el libro, vemos que los ángeles le mostraron muchas cosas a Juan. Y después que las hube oído, o sea, cuando acabó ya de oír todo y de tomar dictado del libro de Apocalipsis, ¿qué hizo Juan? Pues ante este ser angelical que le comenzó a revelar los secretos del universo, dice que se postró, o sea, cayó de rodillas para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles no permiten, si algún día se te aparece alguno y tú tal vez te das cuenta que es un ángel, no caigas de rodillas, porque te va a poner de pie. Y si no te levanta, no es un ángel de Dios, es un ángel caído. Porque los ángeles de Dios no permiten que nosotros nos hinquemos, ni les besemos la mano, ni los adoremos, ni los reconozcamos como algo para ser adorado o reverenciado. Ellos mismos dan su testimonio en las Sagradas Escrituras que son son siervos juntamente con nosotros en el servicio a Dios. Estos ángeles, dicen 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, que después vamos ya a comenzar en unos minutos a estudiar, la tercera parte de ellos se rebelaron contra Dios y decidieron independizarse de Dios. No fueron creados robots, ni con alguna naturaleza donde no existiera inherentemente la capacidad de decirle a Dios, no queremos tu gobierno, déjanos vivir aparte de ti. Dios
les juzgó, los probó, se rebelaron contra Dios. El querubín llamado la estrella de la mañana, llamado Lucifer o el portador de la luz, que fueron sus nombres originales, encabezó esta rebelión, se alejaron del trono de Dios y fueron lanzados a este planeta. A este planeta lo vamos a ver en 2 clases más. Aquí en la tierra existió un gobierno, un orden social, donde desde aquí el diablo dijo, subiré. No puedes subir si no estás abajo, ¿verdad? Y dice, subiré sobre las nubes. Las nubes estaban arriba de él estaba debajo de las nubes. Subiré al cielo, el cielo estaba arriba de él ya no estaba en el cielo, estaba abajo. Aquí abajo, él organizó la rebelión en contra de Dios. Y vamos a ver que él estuvo en el Edén, el lugar donde fue puesto Adán. Antes era el lugar o en los cuarteles generales donde Satanás gobernaba el orden social, que es el que estamos estudiando como el mundo pre-adámico, o sea, los seres espirituales que existieron en esta tierra antes que nosotros. Aquí en 1 Corintios 6, dice el versículo 2, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A nosotros, a los hijos y a las hijas de Dios, cuando resucitemos y subamos al trono de Dios, vamos a estar posicionalmente arriba de los ángeles de Dios. Y a estos ángeles caídos que se rebelaron y que están muchos de ellos ahorita en el Tartarus y otros en el abismo o en el Abadón, que son lugares invisibles, prisiones de obscuridad, los va a sacar Dios y nosotros vamos a formar parte del jurado para juzgar a Satanás y a sus ángeles caídos en el día en que Dios lo determine. Y finalmente la Biblia nos dice en Efesios 6 que los ángeles caídos están perfectamente bien organizados. Una de las revelaciones más asombrosas de la Biblia es que los ángeles y los demonios o los espíritus de maldad inmundos que rodean nuestro planeta y que están más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, no existe entre ellos un caos o cada quien hace lo que quiera, uno tira un balazo para allá, el otro para acá, sino que estos ángeles de maldad tienen un jefe, tienen un subjefe o vicepresidente, tienen tesorero, podríamos decirlo así, hay un gobernante en cada país, hay un gobernante en cada municipio, hay demonios asignados individuales a cada uno de nosotros, tienen juntas, se reúnen en las regiones celestiales con Satanás, el príncipe de este mundo, y están todos perfectamente bien organizados. Cristo dijo en Lucas 11 que si Satanás se dividía o si Satanás echaba fuera a Satanás, su reino había caído. Así que Satanás no lucha contra sus elementos, pero los elementos de Satanás, los ángeles, le obedecen a Satanás no por el amor, sino por el temor. Por el temor le están sujetos a Satanás. Dice Efesios 6, versículo del 12 en adelante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Que esto quede claro, nosotros los seres humanos, los cristianos, no vamos a tener un contacto físico para luchar contra ningún ser espiritual nunca. O sea, si te aparece un demonio, no te vas a agarrar a luchas con él, ni le vas a dar de trompadas. Nuestra lucha no es contra ningún ser humano, contra nada que tenga sangre y carne. Nunca veas a ningún partido político como tu enemigo, ni a los comunistas como tus enemigos, ni a tu suegra como tu enemiga, ni a tu suegro como tu enemigo, o a otro de otra religión, o a otra persona. Nunca veas a ningún ser humano como tu enemigo.
Y si alguien es tu enemigo o se levanta en contra de ti, ora por él. Ora por él porque él no es contra quien estás luchando. No es tu suegra la que te está haciendo la vida de cuadritos, no es tu esposo el que te hace la vida de cuadritos, no son tus hijos, son los seres espirituales que se encuentran detrás de los seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y aquí comienzan a delinearse los rangos de las tinieblas. En primer lugar tenemos los principados que se describen en Daniel 10, que son los gobernantes de cada país. Cada país, de acuerdo a la Biblia, tiene asignado un principado. Esta palabra significa un principal de las huestes angelicales. Estamos hablando de ángeles. Un principado que se encarga de México, de Kosovo, de Rusia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. En segundo lugar tenemos potestades. Las potestades están gobernando arriba de lugares geográficos. Hay una potestad tremenda en México, arriba de Teotihuacán. Hay una potestad tremenda en Catemaco, Veracruz, el lugar de la brujería. Hay una potestad de las tinieblas tremenda ahí en Tepoztlán. Entonces, hay lugares donde aquí en la tierra hay mucha actividad de demonios. ¿Por qué? Porque esta efervescencia aquí abajo en la tierra es un síntoma de que arriba, invisiblemente, se están moviendo poderes de maldad muy poderosos, llamados potestades. Y estos grupos de demonios como moscos satánicos infernales hacen de una forma sobrenatural que los seres humanos se reúnan en esos lugares, y lo vamos a ver más adelante, que los seres humanos al reunirse en Teotihuacán, al adorar al Dios Sol, en Catemaco, en Tepoztlán, el monte, el Tepozteco, al invocar a los ovnis ahí en Costa Rica, en todos los lugares del mundo hay lugares altos donde ellos atraen a los seres humanos para que nosotros invoquemos inconsciente e indirectamente a los demonios. En tercer lugar tenemos los gobernadores de las tinieblas. Estas personas o estos seres espirituales son los que gobiernan ciertos municipios, ciertos estados, ciertos lugares en el mundo entero. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, hay un gobernador de las tinieblas tremendo de rebelión contra la ley. En Cancún hay una gobernante de las tinieblas tremendo de la droga. En San Francisco hay un gobernante de las tinieblas tremendo de inmoralidad, de homosexualidad, de lesbianismo, que pervierte y entran a las personas, los que vamos a ver más adelante, los soldados rasos, y los envían para destruirlos moralmente a través del sexo. Y tenemos finalmente huestes, o sea, ejércitos espirituales de maldad, legiones, millones de seres espirituales. ¿En dónde? ¿En los montes Himalayas? ¿En el Tepozteco? No. Aquí es el reflejo. Ellos están en las regiones del cielo. Y del cielo, dice Efesios 2, atmosférico. Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y ahí la palabra aire en Efesios 2:2 es de la atmósfera hacia abajo. ¿Qué va a estar haciendo Satanás en la luna? ¿Verdad? No hay nadie. No tienen ni telescopios para ver hacia acá. Así que el aire es el campo de operación de estos principados, potestades, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del aire, no debemos de pensar solamente del nitrógeno y el oxígeno que forman parte de la composición química del aire, sino que tenemos que pensar que ahí en el aire están circulando lo que se llaman de una forma invisible las ondas electromagnéticas de la televisión, del radio y de todos los aparatos que tenemos aquí abajo. Yo ahorita no oigo nada, pero agarro un radio, lo conecto de onda corta y levanto una antenita, y las ondas que yo no oigo audiblemente con mis oídos normales, ese radio las convierte, las baja y me las amplifica para que yo las pueda oír. Pero aquí ahorita junto a mí están hablando en chino,
en ruso, en japonés, predicaciones, ideas, aquí junto a mí, pero no las puedo oír porque no tengo un radio, pero se llaman ondas electromagnéticas y son lo que hace posible también la comunicación satelital. Muy bien, vamos pues a pasar a continuación a comenzar a estudiar los ángeles de Satanás, o estos ángeles caídos, una vez que ya hemos estudiado a los ángeles de Dios. Vamos a poner las bases y a entender que estos ángeles están sujetos a Jesucristo. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Ahí está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Más adelante que nos adentremos más profundamente, vamos a ver cómo estos mismos ejércitos no están haciendo la guerra independientemente, ¿verdad? Y no anda Dios diciéndole, a ver, Gabriel, búscame un gran del diablo. A ver, que no lo encuentro desde hace 3 días. Se imagina nada más qué clase de Dios fuera, ¿verdad? Sino que ellos están perfectamente bien controlados y vamos a ir entendiendo esto más adelante. Estos ángeles caídos, de acuerdo a la Biblia, son absolutamente destructores. Salmo 78:49. Salmo 78:49, Proverbios 16:14 y Primera de Corintios 10:10. Estos ángeles tienen un propósito principal: destruir todo lo que es o está relacionado con Dios. Estos ángeles pueden causar destrucción física, pueden causar huracanes, pueden causar temblores, pueden causar tifones, pueden causar inundaciones, pueden hacer que tu casa se caiga, pueden destruir a un perro, pueden destruir tu vida, pueden destruir nuestras mentes, todo el propósito de ellos es destruir. Cristo dijo en Juan 10:10, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Dice en el Salmo 78:49, hablando de lo que pasó en el desierto, envió sobre ellos el ardor de su ira. Enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Estos ángeles destructores fueron enviados y controlados y dirigidos por Dios para destruir a miles de seres humanos que aquí abajo en la tierra se aliaron a ellos y Dios dejó que fueran destruidos por estos ángeles. En Proverbios 16, versículo 14, dice la Biblia que la ira del rey es mensajero de muerte. La palabra mensajero de muerte en el original hebreo es un ángel destructor. Es la misma palabra hebrea del Salmo 78:49. Cuando una persona se enoja, fíjense lo que dice aquí, la ira de un gobernante, en el momento en que un gobernante se enoja, en ese momento el enojo del rey en contra de aquellos a que les trae ganas, realmente cuando dice un rey, maten a tal persona, cuando Herodes dijo, maten a esos niños, este rey estaba enviando ángeles destructores. ¿Qué es una maldición? Cuando alguien, una bruja, te dice, pues te maldigo, te está enviando ángeles de la muerte, que son los que se encargan en hacer cumplir la maldición. Si alguien maldice a una persona y la persona se muere, ¿quién crees que mató a esa persona? ¿El aire? Cuando tú traes un talismán, cuando tú traes una suástica de Hitler pintada aquí o tatuada aquí, cuando tú traes una foto de Hitler o un símbolo nazi o un dios, si traes a Tlaloc o si traes aquí la estrella del zodiaco o los símbolos del zodiaco acordando, estás portando a donde quiera que vas una maldición. Estos ángeles de la muerte destructores son atraídos,
¿verdad? Y envían demonios para que las personas que estén aliándose y aceptando los símbolos de maldad prohibidos en la palabra de Dios, te atraigan a tu vida maldiciones, destrucciones, choques, accidentes, drogadicción, fumar demasiado, tomar alcohol, ver pornografía. Toda esta destrucción es motivada e impulsada a través de espíritus invisibles destructores. En 1 Corintios 10, versículo 10, dice la Biblia respecto también al Antiguo Testamento de una forma ya más clara: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice quién fue el que mató o por qué se murieron esas gentes en el desierto. Fueron muertas por ángeles, por seres invisibles destructores. ¿Y por qué? Porque murmuraron y se quejaron y tentaron y fornicaron a Dios durante 40 años. Estos ángeles, dice la Biblia, que engañan a los seres humanos. Encontramos primero en 2 de Corintios, denle la vuelta a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y estos ángeles, para poder destruirte o para causar destrucción en nuestro mundo físico, forzosamente tienen que engañar. Satanás jamás se aparecería como un monstruo horrible, así como Frankenstein, y te diría yo soy el diablo. Jamás, es todo lo contrario. Dice 2 Corintios 11, versículo 4. Porque si viene a alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que has recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amados santos, la Biblia nos dice, pónganse listos, despierten. Hay otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia y que es el que predica Satanás, lo vamos a ver en momentos. Hay otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Es una falsificación de Jesús, es una falsificación del Espíritu Santo, y hay otro mensaje, otro evangelio que no es el evangelio de la palabra de Dios. ¿Quién es el Jesús de la Biblia? ¿Cómo puedo yo reconocer que el Jesús que esa persona está predicando, o del cual hablan los testigos de Jehová, o los mormones, o otra religión? ¿Cómo puedo saber que ellos me dicen, yo creo en Cristo? Yo les contesto, es que tu Cristo no es mi Cristo. ¿Cómo si adoramos al mismo Jesús? No es cierto. El Jesús que tú predicas es otro, porque el mío es el que dice en la Biblia que nadie va al Padre si no es por Él. Y si alguien me dice que su Cristo y Krishna y Buda están en el mismo nivel y que todos son iniciados y que todos llevan a Dios, es otro Jesús, no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús falsificado. Si alguien me dice, todos los caminos, hermano, todas las religiones llevan a Dios, ese es otro evangelio, porque el evangelio de la Biblia dice que si no te arrepientes y no crees que es por la gracia, perecerás en tus pecados. Entonces hay muchos mensajes que se parecen y que son religiosos y hablan de Dios y hasta mencionan a Cristo, pero si afinas el oído, son falsificaciones sutiles de lo que es el mensaje verdadero del Evangelio de Jesucristo. Dice en Gálatas 1, del 3 en adelante, porque si viene alguien predicando a otro Jesús o otro evangelio que el que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Qué importante es pues que conozcamos la Biblia y que sepamos que el Jesús de la Biblia es el que nació virginalmente. El Jesús de la Biblia es el que murió en la cruz y el que dice, solo bajo mi sangre hay salvación. El Jesús de la Biblia dice, no hay nadie, ni un ángel, ni un santo, no hay nadie que pueda ser mediador entre Dios y ustedes más que yo.
Y el Jesús de la Biblia, no hay otro nombre que se nombra en este mundo que me pueda acercar o decirme que puede interceder conmigo ante Dios más que el nombre de Jesús. Ese es el Jesús en el cual nosotros creemos. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Los otros evangelios venden el Evangelio y dicen que si te portas bien llegas al cielo. Ese es otro mensaje falso. El de la Biblia es, no tienes que hacer nada. Cree y por la gracia serás salvo. Estos ángeles engañan a la humanidad y levantan seres humanos a quien ellos controlan como títeres. Dice aquí mismo en el versículo, en 2 Corintios 11, que estos son falsos apóstoles. Versículo 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En otras palabras, el diablo ha lanzado en nuestro mundo que nos rodea a muchas personas que aparecen en la televisión, que son autores de libros, que son artistas, bueno, a mucha gente, pero toda esta gente que él lanza y que él manda, son personas que traen una encubierta y que se presentan en medio de nosotros, para que nosotros no los podamos distinguir. Porque si yo veo, por ejemplo, a Marilyn Manson, el que indujo a estos jóvenes en Colorado a matar a 13 personas, que era su héroe, ¿verdad? Pues yo no me dejo engañar tan fácilmente, porque no puede haber un engendro satánico más grande que este muchacho, Marilyn Manson. Todos sabemos que Hitler era gobernado totalmente junto con sus asesores brujos. Pero cuando ves una persona que trae una Biblia, que anda predicando, y que para que lo distingas que realmente es enviado por Dios, necesitas una cualidad sobrenatural que se llama discernimiento. Discernimiento. Y dice el versículo 14 que esto no es maravilla, o sea, no te asombres, porque el mismo Satanás, o sea, el jefe de estos obreros falsos, el mismo jefe que es Satanás, el mismo Satanás se disfraza, se encubre como un ángel de luz. Él tiene que presentarte con la moraleja de la Caperucita Roja. ¿Por qué tienes esa boquita tan grande, lobo? ¿Ustedes creen que el lobo se iba a acercar a la Caperucita como lobo? Ahí está la moraleja más grande en el cuento más fabuloso que existe, la Caperucita Roja. Hay más enseñanzas morales detrás de esa que en las telenovelas. El lobo tenía que encubrir su apariencia para acercarse y ¿qué cosa? Comerse a la Caperucita Roja. Entonces Satanás, si se va a acercar a nosotros, entiéndelo, se va a acercar con un muchacho que tenga cara de Martín de Porres. Miren, ustedes hubieran visto la cara de los muchachos, estos asesinos, el de 15 y el 17 años, Dylan y Eric Harris. Véanlos ustedes en los periódicos y en las fotos que han publicado, muchachos sonriendo, fresas, güeritos, de ojos claros, bien parecidos. ¿Quién podría imaginarse el tremendo odio en el cual fueron transformados para llegar con una sangre fría que no es de este mundo, ni es normal, matar a tantas personas, a todos menores de edad? Es que Satanás no tiene cara fea, entendámoslo. Si viene una muchacha, cuídate que, ay, toda linda y todo, etcétera, etcétera, no nos dejemos guiar por las apariencias. Llega el compadre con tu esposo y, oiga, compadre, que un negocio, y las señoras que tienen por acá, el sexto tienen la parabólica, las señoras por acá, se ve el compadre y te dicen, mi vida, no hagas negocio, no sé por qué, pero ese señor no me lo preguntes, pero no hagas negocio con él, escucha a tu mujer. No vayas como va el buey al degolladero. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la gente se disfraza. Las personas que son malas no andan con cara de malos, se acercan a nosotros queriéndonos hacer favores, queriendo ganar nuestro favor, bardeándonos, tratando de estar cerca de nosotros, pero son gente que son enviados para destruirnos, ya que logran nuestra cercanía. ¿A quién tenía Cristo cerca de él? Durmiendo con él, desayunando con él, comiendo con él, al diablo, a Judas.
No estaba por afuera entre sus enemigos. El más grande enemigo de Cristo no estaba en los soldados romanos ni en los fariseos, estaba en sus filas. Hechos capítulo 20. Tenemos que crecer en nuestro discernimiento espiritual. Tenemos que ya de veras agarrar la onda, como dicen los jóvenes. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. Aquí Pablo ya se va. Y estuvo cerca de 2 años en Éfeso. Ya levantó la iglesia. Ya levantó, hay diáconos, hay ancianos en la iglesia, ya hay alguien de pastor, ya está toda la iglesia, y Pablo está en la playa, y todos están llore y llore, con mucha razón. Pablo, pero te amamos, tú nos guiaste a Cristo, levantaste la iglesia y ahora te vas. Pablo tenía que seguir levantando otras iglesias. Y observen el mensaje que Pablo le deja a esta iglesia que acababa de levantar. Porque yo sé, Pablo sabía, conocía cómo opera Satanás. Yo sé, no había duda en su espíritu, que después de mi partida, o sea, subiéndome al barco, entrarán en medio de ustedes, ¿quiénes? Bambi, dice, conejitos, van a entrar a ustedes lobos, y lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Satanás está esperando brincar donde no haya liderazgo. Satanás está tratando de infiltrar y meter en todas las iglesias del mundo entero a sus obreros fraudulentos, a sus agentes disfrazados, para poder robarse y sacarse las ovejas, cuando estas ovejas no tienen un respeto ni están sujetos a su líder. A ellos son a los que se roba Satanás. Dice el versículo 30, y de ustedes mismos, o sea, no de afuera, dentro de nosotros está el enemigo. Dentro de nosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. ¿Con qué propósito? Para sacar, para arrastrar, para dividir esa iglesia, para llevarse gente de esa iglesia, para llevarse discípulos de esa iglesia. Cuando tú vayas a una iglesia y hay algún brote de rebelión o inconformidad, y sigas a una persona que sale de esa iglesia, ese líder es un falso apóstol. Es un falso apóstol. Porque él está saliendo por medio de la rebelión. Él está rompiendo la comunión y él está causando una división al llevarse a otras personas. Cuando te hablen, pues formamos otra iglesia, lo primero que tienes que hacer es ir con tu pastor. Oiga, hermano Alducin, oiga, hermano Maldonado, hermano Carmona, hay otra, yo ya no quiero estar con ustedes, quiero su permiso, quiero su cobertura, díganme si estoy bien con la persona que voy a seguir, encomiéndeme, me quiero ir con su bendición, para que cuando tú salgas, vayas protegido. Cuando se le pierde el respeto a la autoridad, a quien Dios puso para dirigir tu vida, es cuando Satanás pega. De entre ustedes se van a levantar hombres que arrasen a los discípulos. Por tanto, versículo 31, velad. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Aquí pues encontramos que estos seres angelicales caídos están operando continuamente para dividir, causar revoluciones a nivel social, dividir iglesias, dividir familias, matar, motivar a las drogas, motivar a que las gentes compren armas, motivar a grupos de rock para que idioticen con la música heavy metal y con todo ese rock, donde lanzan con la música, van en el mundo invisible, van demonios. Tú oyes un disco de Madonna o de Michael Jackson, oyes un disco de Marilyn Manson y por el oído te entran los demonios, y si no, compruébalo, saliendo de ese concierto, acabando de escuchar esa música, te sientes rebelde, te sientes enojado, llegas a tu casa y les gritas a tus papás. Esos síntomas muestran que tienes espíritus operando mediante esa música en tu propio hogar. No hay un solo joven que escuche esa música, que no sea rebelde, que no se drogue, que no fornique con su novia, que no tenga un concepto de la moral demasiado bajo y que no esté en contra de las autoridades. Son esos jóvenes que, ¿para qué le haces caso a tu pastor? ¿Para qué le haces caso a esas cosas? Esa rebelión es del infierno, es satánica, promovida por ángeles caídos.
Y acabamos en Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a ver que estos ángeles caídos están divididos también en dos. De estos ángeles que cayeron y se rebelaron contra Dios. A ver, vamos a verlo claramente. Aquí estaban todos los ángeles al principio regocijándose, la creación y todo. Algo pasó, una rebelión angelical. La vamos a estudiar con mucha calma en Isaías 14 y en Ezequiel 22 más adelante en otros estudios. Nos va a llevar como 3 estudios de los ángeles. Y de estos ángeles, una tercera parte se rebelaron. Fueron arrojados a este planeta. Ahora, de estos ángeles que cayeron a este planeta, una parte de ellos, en Génesis capítulo 6, vinieron aquí a la tierra cuando ya estaba la creación del ser humano y tuvieron relaciones sexuales con seres humanos, ángeles con seres humanos. Y produjeron como resultado de esta unión sobrenatural, abominable, perversa e ilícita e inmunda, produjeron como producto gigantes de 4 o 5 metros de estatura, que no pudieron haber sido producidos por la línea genética normal del ser humano, porque nuestros genes no pasa ningún ser humano ya de los 2'10", 2'20" metros y uno allá cada 10,000. Pero aquí fue una raza completa que pobló la tierra de Canaán. Los que fueron al desayuno, los gigantes, ángeles o demonios, se acuerdan de esta explicación y de este estudio. ¿Cómo puede un ángel tener relaciones sexuales con un ser humano? De alguna forma se unieron y pervirtieron la genética humana, tal vez usaron a hombres y a través del esperma, ahí en el esperma metieron ellos su veneno, entró al fluido de la sangre de la mujer y comenzaron las mujeres a engendrar en ese esperma contaminado por Satanás, donde fue el producto de seres monstruosos, que uno de ellos fue Goliat, el que perdió contra el rey David. ¿Cómo sabemos todo esto? Vamos después de Apocalipsis a acabar en el libro de Judas, leyéndolo y entendiéndolo, pero dice la Biblia que hay ángeles caídos que están atados, prisioneros en 2 lugares. El primero lo encontramos en Apocalipsis 9, del 11 al 14. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Explicación: el ángel del abismo no es Satanás, porque Satanás no está en el abismo, por favor. Satanás está suelto. El abismo es una prisión. Y estos ángeles que son soltados, o demonios, perdón, en el capítulo 9, en la 5ª trompeta, salieron del abismo. Y ahí hay un rey que se llama Abadón, y en griego, Apolión. Y dice el versículo 14, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Ahorita, si vamos al río Éufrates, exactamente junto a Irak, en el mundo invisible, ahí hay una prisión. Ahí están encadenados 4 de los más perversos y destructores y malos, malvados ángeles que de todos los millones que se rebelaron contra Dios, ahí están atados junto al río Éufrates. Y aquí, en el 6º trompeta, van a ser desatados. Y es interesante porque dice el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Cuántos habitantes llegaremos a ser en el año 2000? Aproximadamente, de acuerdo a fuentes estadísticas de las Naciones Unidas, 6,000 millones de personas o 6 billones de seres humanos. ¿Cuánto es una tercera parte? 2 billones. Estos ángeles van a matar a la tercera parte de la humanidad. 2 billones de personas. Vamos a hacer un cálculo. Aproximadamente 2 veces los chinos. Los chinos son aproximadamente como 1.100, 1.200 millones de personas. Estados Unidos tiene 254 millones de personas.
serían 8 veces el país de Estados Unidos lo que van a matar estos ángeles en la gran tribulación. Y en el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, se nos explica lo que hace unos momentos estábamos comentando. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí hay un grupo de estos, repito, que no guardaron, o sea, ellos tenían estaban asignados a cierta parte en el espacio, y dice que abandonaron su propia morada. Aquí la palabra morada es cuerpo en el griego. Se salieron de sus cuerpos estos ángeles. Estos que se salieron de sus cuerpos y tenían prohibido salirse de sus cuerpos, los ha guardado bajo oscuridad. Son los que están prisioneros ahorita, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son los que vamos a juzgar para el juicio del gran día. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Versículo 7. Y aquí se compara a estos ángeles que se salieron de sus cuerpos como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles, del versículo 6. Los sodomitas eran homosexuales, y estos ángeles, lo mismo que los sodomitas, habiendo fornicado e ido en vicios contra la naturaleza. Los sodomitas se metieron con los hombres y dejaron el uso natural de la mujer por el que es en contra natura, y estos ángeles, al igual que ellos, estos ángeles eran capaces de poder tener relaciones y fornicar con los seres humanos desprendiéndose de sus cuerpos. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia no puede ser más clara. El que no quiera aceptarlo, ¿verdad?, y el que quiera discutir, como dice el apóstol Pablo, pues no me es dado contradecirlo, sino simplemente, ¿verdad?, la palabra a la luz y al testimonio. Estos ángeles, pues, son aquellos que están prisioneros, que pervirtieron, y quiero terminar con este pensamiento terrible. Cristo anunció que antes de que Él venga, se van a repetir los tiempos de Noé. De alguna manera, Satanás en estos tiempos ya está en laboratorios clandestinos en el mundo, de alguna forma en países trabajando bajo cubiertas obscuras. Satanás va a volver a pervertir la genética humana antes de que Cristo venga. Ayer estaba viendo ya las grandes mutaciones, ranas con tres patas, sin patas, animales con estas cosas, están mezclando chivos con borregos genéticamente, clonando, están usurpando los campos prohibidos ética y moralmente por Dios en la Biblia, los médicos genetistas en el mundo entero, experimentando con seres humanos y con animales. Por eso Dios prohíbe en la Biblia que tengamos relaciones sexuales con animales. Se llama bestialismo. Y va el Satanás a hacer algo abominable antes de que Cristo venga. Va a mezclar, va a haber otra mezcla de ángeles con seres humanos antes de que Él venga. Los gigantes que produjo Satanás era para que, acuérdense ustedes, cuando llegaron, fíjense ustedes, cuando llegaron a Canaán, los espías, ¿qué fue lo primero que los atemorizó? Vimos gigantes y éramos como langostas nosotros. O sea, el propósito satánico detrás de los gigantes era atemorizar, infundir temor para que no conquistaran la tierra de Canaán. Solo Josué y Caleb dijeron, aunque haya gigantes, el Señor está con nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás ahora para detenernos a nosotros e infundirnos temor? Satanás ve que ya viene Cristo y Él va a tener que detenernos y levantar algo que nos aterrorice, que nos espante, que nos infunda temor. Yo no creo que ya sean gigantes físicos, porque pues ahora con un balazo te los echas y con un arma química, ahora armas hasta de bombas. Acaban de soltar antier en Yugoslavia una bomba de grafito. El grafito es una sustancia química que impide la proliferación de las ondas magnéticas y eléctricas y acaba con todo el sistema eléctrico de toda una ciudad. Explota la bomba
y la energía no es posible restaurarla, porque se contrapone con el grafito, se llaman bombas de grafito las que están experimentando ahora. ¿Qué irá a hacer Satanás? No tengo la menor idea. Cada noche me acuesto y pienso y estoy tratando, Señor, ponme alerta, Señor, danos discernimiento, porque se van a venir cosas en el mundo que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Pero los entendidos entenderán todas las cosas. Y a los otros, como en los tiempos de Noé, no entendieron y se los llevó el diluvio a todos. ¿Cuántos de ustedes en esta noche entienden que Dios nos llamó a la santidad? ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios nos llamó a ser puros, a caminar en integridad, a ser rectos, a ser honestos para disfrutar su protección contra estos ángeles que día y noche buscan a quien devorar, a quien destruir, a quien causarle problemas mentales, qué matrimonio divorciar, a qué hijos llevarse a las drogas, a qué muchachas violarlas, a qué muchachas embarazarlas antes de que se casen? Esta es la misión de estos seres espirituales. Y nosotros solamente podremos proteger, como dice la Biblia en Hebreos 11, Noé, cuando fue advertido por cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios nos ha advertido que se vienen cosas tremendas en el mundo. ¿Estás tú preparando tu casa? ¿Puedes decir, yo y mi casa serviremos a Jehová?